This call is now being recorded. Ok, voy a tener que bajar el volumen a esto. Bueno, lo que toca ver la clase de hoy, por supuesto, no entra en el parcialito de lunes, entra directamente en el cuarto parcialito, que además es un parcialito que quedó un poco reducido, porque, bueno, el último tema no lo decimos no darlo, porque es medio, no es necesario darlo, se da igual bastante completo, creo yo, en teoría de algoritmos. Se llama redes de flujo. Estaba bueno para darles una introducción y echar algunos problemas. Y además por completitud nos parecía. Pero bueno, el único problema es que nos queda un poco más escueto para después poder evaluarlo y obviamente tenemos que ir y profundizar en alguno de los otros. Entonces, ¿de qué vamos a charlar hoy? El tema es camino mínimo, que es algo que un poquito, algo se ha charlado al respecto. ¿Sí? O sea, el problema que queremos es, por ejemplo, dado un vértice y posiblemente un destino o no, saber cómo sean los caminos mínimos. ¿Sí? O sea, cómo hago yo para llegar de un vértice a otro en la mínima cantidad de costo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos lo que sería un grafo pesado y a partir de ahora vamos a hablar un poco más de los pesos. De vuelta, en la última clase que también se veía un caso muy particular de un tipo de redes. Si lo quieren ver, no se los vamos a evaluar, pero si lo quieren ver o quieren ver la versión resumida, eso obviamente está en los videos. Donde, bueno, más allá del uso trivial, tenemos otros usos en realidad para camino mínimo que no son tan implícitos. Por ejemplo, es probable que la clase del lunes, cuando se vea este tema en la práctica, sea, por ejemplo, que se puede usar caminos mínimos para determinar la importancia de un nodo en una red. Es una medida de importancia, no es la única. Se va a ver como un caso particular, un caso de interés, justamente porque es una aplicación de camino mínimo. Si les interesa ver cosas más de qué significa que un nodo sea más importante que otro, solo podemos ver en teoría de algoritmos 2, porque el autoarchivo never ends. Pero después también hay otras cosas, como por ejemplo, no sé, tenemos el modelo de grafos de moléculas de Lewis y queremos saber cuánto nos cuesta unir dos moléculas o cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, recién hice un ejercicio que pedía todos los vértices a n aristas. Eso podría ser también camino mínimo, si lo vemos con algunas cosas, porque en realidad es una aplicación de cosas que hemos visto. Y me están hablando Fede y le voy a decir not Fede. Entonces, supongamos primero para resolver, supongamos que el grafo fuera no pesado, para dejarlo bastante simple. El grafo es no pesado. O sea, olvídense, supónganse que tengo este mismo grafo, pero los numeritos ahí son, no sé, son pinturas rupestres nomás. No significan nada. Entonces, ¿cómo podría yo, desde el vértice A, digo A porque siempre empezamos del vértice A, ¿no? Por supuesto, para obtener los caminos mínimos hacia el resto de los vértices o hacia un vértice en particular, como quieran ustedes, es lo mismo. Esto lo pueden resolver hasta el día de hoy. ¿Sí? O sea, de vuelta, quiero los caminos mínimos, que en este caso, como el grafo es no pesado, ¿qué significa? Que el camino mínimo va a ser el más corto, entre comillas. Sí, bueno, en realidad eso sería un poco redondo, sería más corto en cantidad de saltos o en cantidad de aristas, o para hacer un poco más. Ay, Dios, no. Dios, maldito Google Meet. Tengo que cortar y volver a. Sí, es el camino con menor cantidad. Si de vuelta, el grafo es no pesado. Supongamos que el grafo es no pesado porque es la primera versión. Entonces, lo que queremos es reducir la cantidad de aristas o la cantidad de saltos o la cantidad de vértices intermedios o como queramos decirlo, son todos equivalentes si lo piensan un momento. Entonces, ¿qué algoritmo
podríamos usar para obtener cuáles son estos caminos mínimos, o una representación de los caminos mínimos. Ezequiel dice BFS, estoy esperando a ver si alguien propone algo más, o si alguien propone el mismo. Eliana pone un BFS pero en mayúsculas. No sé si Eliana está más segura que Ezequiel, porque además no puso signo de pregunta. Bueno, y Facundo dice BFS. Efectivamente, con un BFS podemos resolver el problema, efectivamente. ¿Sí? Porque justamente BFS, como se mueve de forma radial, nunca vamos a ver un vértice antes de lo que podríamos verlo, por supuesto, y nunca, sí, igual yo lo llamaría BFS con mayúsculas, porque es un acrónimo. En cambio, tampoco lo podría ver más lejos, porque o sea, el BFS me asegura que yo voy a ver en el radio según en donde estén. ¿Sí? Entonces, si el grafo es no pesado, BFS nos resuelve el problema, efectivamente. Tenemos el diccionario de padres con el cual podemos reconstruir los caminos, el diccionario de orden lo podremos rellamar y podremos llamarlo el diccionario de distancias, que en realidad es algo bastante usual en BFS, lo podemos llamar directamente distancias, si es que lo voy a usar, si es que me interesa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay que mencionar obtener todos los vértices que estén a distancia n, o sea, n en saltos. Efectivamente lo podemos resolver con un BFS, son aquellos que están a distancia n, a n saltos, etc. ¿Sí? Entonces, BFS es, vamos a escribir, BFS es un algoritmo que ya nos va a estar resolviendo el problema, por lo menos en su versión más simple, que es sin pesos. Ahora bien, cuando tenemos pesos, BFS no me sirve porque directamente no va a tener en consideración los pesos. Entonces me va a mostrar B y C en cualquier orden, cuando en realidad B en realidad está más cerca. Y después en realidad D está más cerca que C desde A. ¿Sí? Porque si yo hago esto, por ejemplo, el peso es 4 y el peso de este es 5. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces hay que tener ciertas consideraciones. Entonces supongamos que yo quiero de alguna manera obtener estas distancias y considerar que tal vez por algún camino, dándole toda la vuelta, me termina conviniendo más que ir directo. ¿Sí? Porque no necesariamente en todos los grafos se vale lo que se llama la desigualdad triangular. ¿Sí? Hay grafos en donde vale eso y hay grafos en donde no. Entonces, o simplemente hay grafos donde... Entonces dices, ¿por qué no funciona con pesos? Porque directamente voy a decir que B está a distancia 1 y está a distancia 3. C está a distancia 1 y está a distancia 5. Si suponemos, decimos, bueno, no importa, o sea, no sé, le sumo la distancia del padre, o sea, considero que esta... Supongamos que considero esta distancia y después cuando me voy moviendo considero esta distancia y la del padre. ¿Cuál es el problema de esto? Que tranquilamente me puede pasar lo siguiente. Supongamos que yo tengo A, B, C, D, E, F. ¿Cuál es el camino mínimo para, o sea, el peso, la distancia mínima entre A y F? Sí, perdón, esto es una F, dibujo vuelta. ¿Cuál es la distancia mínima entre A y F? Es 4, ¿sí? O sea, no, espero que no hayan dudas de que el camino es necesariamente el de acá abajo y es 4. Entonces, si yo lo hago por BFS, me va a dar que el padre de F es B. Y entonces voy a considerar esta arista y voy a sumar esto más esto y voy a decir, bueno, F está a 1009 de distancia de A. Y eso no es cierto. Entonces, por eso no funciona directamente. Estoy poniendo un caso donde más o menos se ve evidente, pero hay un montón de casos donde no quiero borrar todo. Entonces, vamos a aplicar otro algoritmo ahora. Este otro algoritmo tiene nombre propio, ahora empezamos con los nombres propios. No podrías modificar BFS para que se fije en los pesos, pero no en el orden. Más o menos, en realidad, eso es lo que vamos a terminar haciendo, porque va a terminar siendo un algoritmo parecido a BFS, pero vamos a cambiarle algunas cositas. Vamos a usar lo que se llama el algoritmo
de Dijkstra. Y ustedes podrán decir, ¿cómo puedo recordar yo, Martín, cómo se escribe Dijkstra? Y yo les voy a decir por una regla mnemotécnica. Primero pueden acordarse por la link de notas o cualquier otro link que tengamos ahí dando vuelta, porque obviamente se basa en esta persona, que es muy importante en informática, no solamente. O sea, tal vez este sea el algoritmo por el que más se lo conoce, pero tiene otros tantos cosas más, inclusive en lo que se llama teoría de compilación y todo lo demás. La forma de mi regla mnemotécnica, que en realidad no la diseñé yo, en realidad me lo contó aquellos que lo conozcan, Fede Esteban de Algoritmos 1, fíjense esto, IJK, ya está. Y después Stra, que esa es la parte fácil, el problema es la parte que está acá, en el medio, como que qué mierda. Bueno, IJK, ya está. Esa es la forma fácil de acordarse cómo se escribe Dijkstra y no pasar vergüenza escribiendo cualquier porquería en el examen. Entonces, vamos a tener, o sea, se le puede decir, o sea, si le dicen Dijkstra, yo no me ofendo, yo creo que se dice Dijkstra. Podemos preguntarle a Fede Barrios, el ayudante que está viviendo en Ámsterdam, ahora creo que está en Argentina, así que le vamos a poder preguntar. Quiso venir al taller y no pudo, porque bueno, no me pasó el DNI, me avisó el mismo día. Para que vean que no hay discriminación entre ustedes y nosotros, nos iba a cagar de la misma forma. Entonces, vamos a aplicar este algoritmo. ¿Qué es lo que dice este algoritmo? Vamos a agarrar BFS y como dijeron ahí, lo vamos a manosear un poquito. A ver, si ahora lo que queremos es decir, ok, bueno, no, banca un toque, porque BFS así radialmente, esto no me sirve. ¿Qué estructura podríamos llegar a usar que nos ordene las cosas de otra forma? De tal manera, ¿sí?, que me sirva un poco más. Ahí tiraron heap. O sea, tenemos 6 estructuras más o menos. Heap sort. No, heap sort no es una estructura, es un algoritmo de ordenamiento. O sea, yo puedo ordenar las aristas, pero eso no me va a servir. ¿Sí? Vamos a usar un heap, como dicen ahí. Ahora la pregunta es heap de mínimos, heap de máximos. Aldana se la jugó un poco más y dijo heap de mínimos. Eliana dice mínimos, Francisco dice de mínimos. Bien. Vamos a usar un heap de mínimos, efectivamente. Ahora, no vamos a meter todas las aristas ahí, eso lo vamos a usar en todo caso para otro algoritmo que vamos a ver en otro momento, en realidad lo podemos llegar a ordenar, eso no me voy a adelantar porque es el viernes que viene, donde vamos a jugar también con todas las aristas. Entonces, si el camino es de mínimos, en realidad vamos a pensar, supongamos que yo quiero el camino máximo. ¿Cuál sea el camino máximo en este grafo? Entre A y B. Supongamos que yo quiero el camino máximo, ¿cuál es el camino más largo entre A y B? Camino de más costo, que me cueste más. ¿A dónde era, perdón? ¿A y B? Entre A y B, el camino más largo, más pesado. A, C, B. A, C, B no cuesta porque no hay arista entre C y B. A, C, F, D, B. Bueno, la respuesta es lo que dijo alguien antes, que es infinito. Si a mí me dicen, en vez de esto, supongamos que estos no son pesos, esto es plata. Plata, te doy plata por cada vez que pases por uno de estos caminos. ¿Sí? Eso te dice cuánta plata te voy a dar. Supongamos que te doy 5 pesos cuando pasas de A a C, 4 pesos cuando vas de C a F. Ahora te digo, quiero que llegues desde A hasta B y te voy a dar toda la plata que vos pases por cada uno de estos lugares y todo lo demás. Y yo como pelotudo me voy a quedar dando vueltas entre un par de vértices. Voy a hacer AC, CA, AC, CA, CCA, 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 así. Y bueno, listo, ya está. Profit. Y me hice millonario. Con nada de esfuerzo. Y obviamente ahí el boludo que me dijo, te voy a dar guita, está diciendo, bueno, voy a tener que empezar a llamar a mis abogados porque creo que me hicieron el orto. Perdón por la expresión. Entonces, ahí dicen, claro, yo me imaginaba camino máximo pasando solo una vez por vértice. No, o sea, yo te digo, quiero plata. Y es como, bueno, plata, ¿querés plata? Bueno, empecemos a girar. Hacemos la bicicleta financiera, todo, ahí le metemos todo. Si podés hacerlo infinito, Nicolás, no te importa si es una moneda como la nuestra o son dólares. O sea, eventualmente es infinito, así que no importa.
sea, puede ser la moneda que hoy quieras. Y está todo bien. No tenemos en cuenta visitados. Yo te digo que quiero que ganes plata. Te digo, conseguime cuál es la... Si yo te doy este grafo y te digo, ganame plata, y es como, toma infinito. Eso sí, si es en pesos argentinos, yo diría que den un par de vueltas extra por si acaso para que dure un par de inflaciones por medio. Entonces, porque bueno, nuestra inflación puede llegar a tirar abajo incluso hasta el infinito. Bueno, entonces, más allá de los chistes, y disculpen la expresión antes, supongamos que, ahora de vuelta, supongamos que estos son costos y quiero minimizar los costos, ¿sí? Por supuesto, no voy a querer pasar 2 veces por el mismo vértice porque no me va a convenir, voy a perder plata, salvo que pasen algunas cosas, que después vamos a charlar. Entonces, supongamos que tengo este problema, lo que voy a hacer es, ok, encolemos a los vértices y démosle una prioridad, encolémoslo en un heap de mínimos, y lo que vamos a hacer es, vamos a desencolarlos por su distancia. O sea, la prioridad que van a tener estos vértices va a ser la distancia que tengan, obviamente contra el origen. O sea, el origen sobre el que estoy después queriéndole calcular el camino mínimo. En nuestro caso va a ser A, y obviamente diseñé el grafo de tal forma de que pase algo. No sé, esto lo hice hace como un año. Este grafo lo hice hace un año. Si está mal, me voy a enterar en el medio. Entonces, vamos a hacer un recorrido similar y van a ver que no va a cambiar sustancialmente lo que hago, solamente que voy a tener que ir actualizando las distancias. Entonces, supongamos pongo acá las distancias y los padres. ¿Sí? Entonces, originalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente el vértice A está a distancia 0 de sí mismo, ¿sí? Le dice distancia al peso. O sea, sí, acá lo estamos, porque en general, como si se de camino, se lo llama de distancias. Podemos ver como peso mínimo es lo mismo. En este caso son sinónimos para el problema en general. Después, obviamente, si estuviéramos en un problema particular donde dijera una palabra particular, puede significar algo más. El resto de los vértices inicialmente están al infinito. ¿Cómo se implementa esto? Bueno, hay lenguajes que tienen una representación del infinito y otros que no. Y lo único que podemos hacer es, por ejemplo, podemos agregar el conjunto de visitados. Y obviamente los que no estén visitados es porque de momento, por lo menos por ahora e inicialmente, están al infinito. O podemos usar el mismo diccionario de distancia si una clave no está. Podemos resolverlo de distintas formas, ¿sí? Pero por lo menos yo acá nada más les voy a dar la idea. Y los padres, vamos a decir que inicialmente solamente va a estar A y no tiene padre. Esto es exactamente igual que el BFS cuando lo comenzamos, ¿sí? Incluso lo de poner B, C, D, E y F en infinito solamente para ahorrarme un if, tranquilamente podría tener de vuelta el visitados y poner un if al principio de si no están visitados o sé de otra cosa, hacemos algo en particular. Pero nada, con esto me lo estoy obviando. O sea, de vuelta, esto depende cómo cada uno lo implemente. Y esto es, en general, cuando uno va y lo busca en cualquier fuente, lo va a encontrar con esta explicación. De infinito podemos poner -1. No porque si no tendremos que poner esa idea de poner el if de si está a distancia -1 o que es lo mismo de si está en visitados o no. De esta manera, con el infinito nos vamos a asegurar que va a quedar claro ahora cuando empiece. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero, obviamente, encolo en mi heap. Acá no me voy a hacer el heap con todo, yo estoy del lado de Bárbara, lo puedo dibujar como me cante el ojete. Entonces, acá estoy del lado, como estoy del lado de Bárbara, yo lo dibujo como a mí se me cante y que Alan agarre la pala y lo haga funcionar como un árbol, arreglo, no sé, la pendorchada que quiera. Entonces, encolo a A con distancia 0. ¿Sí? Me guardo estas dos cosas y obviamente la prioridad solamente tiene en cuenta esto. Si quieren que de alguna manera importe la clave del vértice o lo que fuere, pueden hacerlo. No es irrelevante, por lo menos para el algoritmo. Entonces, encolo esto. Si supónganse que esto es una cola de prioridad donde voy a tirar ahí las... Entonces, mientras quedan vértices sin visitar, encolados,
Desencolo. Ok. Desencolo, estoy en A, ¿sí? O sea, ahora estoy parado en A. Y voy a hacer lo mismo que hago como en un BFS, ¿sí? O sea, esto que espero que más o menos ya... no se entendió la expresión, no sé qué expresión. Supongamos que yo ahora desencoló A, esto es lo mismo que con un BFS, pero hasta ahora lo único que hice fue cambiar una cola por un hip, que es como, bueno, es una cola tuneada que tarda más. Como, bueno, vamos a ver para qué sirve. Entonces, vamos a ver los adyacentes de A, tal cual hacemos en un BFS. Nos fijamos, B, por decir alguno, es irrelevante. No me estoy, o sea, ahora no me estoy fijando quién está más lejos o quién está más cerca, solamente estoy haciendo de arriba para abajo. B, nos fijamos si lo tenemos que actualizar. Nos vamos a fijar. La distancia de B. Sí. Es mayor que la distancia de A más el peso entre A y B. Voy a borrar un poquito acá para tener un poco más de espacio. Sí, esta es la pregunta que me voy a hacer. La distancia de B, que tiene ahora B, ¿es más grande que la distancia que puedo conseguir si yo fuera a B desde A? Eso es básicamente lo que me estoy preguntando. Es, che, ¿puedo mejorar lo que yo ya tenía? Yo a B hasta ahora tengo lo que fuere. Si yo vengo por este otro camino, o sea, estoy en A, porque yo estoy parado en A, me estoy fijando en B. Ok, si voy desde A hasta B, ¿cuánto me cuesta? Me cuesta esto. Es la distancia que yo tenía hasta llegar a A, más el peso de ir desde A hasta B. Y me fijo, ¿esto mejora lo que yo ya tenía para ir a B? En este caso, vamos a reemplazar y nos fijamos. La distancia de B hasta ahora es infinito. Este es un infinito muy raro. Ahora sí. La distancia de A es 0 y el peso de entre A y B es 3. 0 más 3 es 3. 3 es mayor, menor o igual a infinito. Bueno, alguien dijo igual. Le recomiendo no rendir análisis dentro de las próximas semanas. Es menor, ¿sí? Al ser menor, entonces, lo que vamos a hacer es decir, ok, lo actualizamos. Hasta ahora parece, bueno, Martínez, le estás agregando un poco de matemática un poquito al pedo, ¿no? A toda esta situación. No. Vamos a ver. Porque al actualizarlo, lo que vamos a decir es, ok, el nuevo padre de B es A. Y la distancia va a ser justamente esta mejor que habíamos conseguido, que es 3. Entonces, ahora vamos a ver a C, perdón, y vamos a encolarlo. A B con la distancia 3. Y ahora vamos a ver a C, que nos va a pasar obviamente lo mismo porque estaba a distancia infinita, ¿sí? Entonces, C nos va a quedar con padre A y su distancia va a ser la de A, 0, más 5, que es el peso entre A y C. Ahora sí. Ahora, esto no significa que yo tal vez no podría encontrar un camino mejor para alguno de los dos, ¿sí? Entonces, acá con esto ya terminamos con A. Vamos a desencolar. Ahí dice, ese 5 parece un 3, perdón. Es difícil escribir con esto. No tengo la cosa súper cheta de Jorge. Bueno, vamos a desencolar. Que justo acá me haya quedado primero la B larga, de vuelta, es lo mismo. Encolamos en una cola en un hip. Esto es un hip, ¿sí? Desencolo el más chico, es un hip de mínimos. Entonces, como desencolo, lo que voy a hacer es me voy a fijar de vuelta los adyacentes de B. Entonces, nos fijamos los adyacentes de B. B tiene 3 adyacentes. Por ejemplo, veamos A. Vemos A. La distancia de B, la distancia de A es 0. La distancia de B es 3. La distancia de... O sea, tengo dos opciones. O me quedo con la distancia de A, que tiene hasta ahora, que es 0, o digo, ok, vayamos a A desde B, que es básicamente hacer A, B, A.
Obviamente esto no va a dar bien, ¿sí? ¿Dónde está buscando? Ahora estás buscando el camino mínimo de A a B. No, estoy definiendo si desde A hacia B, perdón, si desde B hacia A le mejoro el camino, que no es cierto, porque ir desde B hasta A suma 6 y la distancia que tenía hasta ahora para A era 0. Entonces no lo mejoramos, ¿sí? Pero, en cambio, sí mejoramos los de D y E, ¿sí? Entonces, mejoro D, ¿sí? ¿Por qué? Porque D está a infinito. Su distancia actual es infinito. Y la distancia hacia B es 3. Y la distancia de ir desde B hasta D es 1 más. Entonces, en total es 4. Entonces, voy a decir que el padre de D es B. Y su distancia es 4. Y nadie me diga que ese 4 no parece 4. ¿Cuándo se mejora? ¿Después de ver todos los adyacentes de A? No. O sea, yo ya desencolé A, chau, listo. Ahora estoy viendo B porque desencolé a B y veo todos sus adyacentes. Veo a D, lo mejoré. Y encolo D con distancia 4. Ahora me fijo E y también lo mejoro porque E está a distancia infinita. Y ahora lo que voy a decir es, bueno, de esta es la distancia infinita, yo estoy a distancia 3 y ir desde mí hasta vos, o sea, ir desde B hasta E, suma 7. Entonces, vamos a actualizar acá también. Este, ¿vale? 7. Ponemos que el padre de E también es B larga. Y con eso terminamos, perdón, y acá me falta poner AE con 7. Entonces, con eso ya terminamos con B larga. Entonces, ahora el heap no está vacío, yo no terminé, tengo que desencolar a otro vértice. ¿A quién desencolo? ¿Sí? Dicen C, otros dicen D, otros dicen... ¿Qué estructura es esta? Es un heap de mínimos, ¿sí? Es un heap de mínimos, por lo tanto sale el mínimo. Y por ahora el mínimo es D, porque la distancia a la que está es 4. Recuerden que dijimos que este va a ser un heap de mínimos con mínimo la distancia. No me interesa qué letra estoy poniendo, porque si no, no estaría teniendo ningún tipo de relación con la distancia. Entonces, desencolamos D. Y nos fijamos los adyacentes de D. Por ejemplo, B. Nos fijamos, B, ¿le podemos mejorar la distancia? Ya sé que la respuesta va a ser obviamente que no porque estoy volviendo, pero supongamos, para hacerla fácil, si lo que podemos hacer es decir, bueno, ok, supongamos que estoy en D, ¿sí? Que su distancia es 4. Voy a B. Si yo desde D voy a B, sumo 5. ¿Cuál es la distancia que tenía hasta ahora a B? 3, listo, no la mejor. Para que vean que algorítmicamente hago lo mismo, no me estoy fijando especialmente. O sea, podría fijarme si es el padre, pero no gano nada con eso. Entonces, me fijo los otros vértices. Por ejemplo, veamos E. E hasta ahora está a distancia 7. ¿Sí? Y D, que está a distancia 4, si yo le sumo los 6, este 6 de acá, suma en total 10. No le mejora la distancia. Entonces, ahora veo F, ¿sí? Y me fijo que F, ahora, va a quedar, como hasta ahora está F a distancia infinito, vamos a dejar de considerar esa distancia infinito, vamos a decir que el padre de F es D, y su distancia es la distancia hasta D, 4, más 7, por este 7 de acá. Ay, Dios. Por este 7 de acá. En total, 11. Y voy a encolar a F con distancia 11. Ok, ahora terminé con D porque ya vi sus 3 adyacentes. ¿A quién desencolo? Bien, ahí dicen a C, ¿sí? Porque es el que está a distancia mínima. Ok, desencolo a C. Y me voy a fijar sus adyacentes. Voy a obviarme a A porque obviamente no lo va a actualizar. Pero veamos a E. C está a distancia 5. Más 1, o sea, si yo voy a E desde C, sumo en total 6 de costo. No importa cuántos vértices hayan habido entre A y C,
mi costo yo ya sé que es 5, y ahora sé que si yo voy desde C hasta E, le sumo 1 más, por este 1 de acá. ¿Sí? Entonces, en total es 6. ¿Cuánto era la distancia hasta ahora de E? 7. Entonces la mejoré. Entonces, mejoré su distancia y ahí vemos cómo acá es donde BFS se rompería, por ejemplo. Vamos a ver otro caso más donde BFS se va a volver a romper, pero bueno. Y acá actualizo. Acá me olvidé de poner AD. Y E va a quedar con el padre C. ¿Sí? Y voy a volver a encolar a E con distancia 6. Estoy poniendo esto en cualquier orden, ¿eh? No lo pongo en lugares porque total es mi hip imaginario que hace cosas. Yo después lo saco a ojo. Entonces, ahora veo el otro adyacente de C, F. ¿Sí? De vuelta, me fijo, la distancia hasta C es 5, más el peso de C a F es 9. ¿Sí? Porque el peso entre C y F es 4, más 5 que ya tenía, 9. La distancia que yo tenía hasta ahora, hasta F, era 11. ¿Sí? Entonces la mejoré. 9. Y ahora encolo a F con 9. ¿Sí? Entonces, ahora desencolo. ¿Sí? Desencolo a E. Entonces, ahora, al desencolar a E, me fijo de vuelta sus adyacentes. Por supuesto, a ver, espero que más o menos se vea que a D, a B y a C no los voy a mejorar. O sea, literalmente hicimos un pasamanos, primero que el padre de E era B, después que el padre era D, después que el padre era C. O sea, obviamente no va a mejorar las distancias porque no va a pasar. ¿Sí? Pero si quieren, si alguien no está confiado o lo que fuere, podemos hacer el seguimiento. Después tenemos a F. Sí, o sea, puedo hacer primero el de F y cualquier cosa me dicen. Entonces, me fijo, la distancia hasta E, ahora, en estos momentos, es 6. Más 2, por este 2. Dios, no puede ser, Este 2 es 8. Lo que tengo hasta ahora para F es 9. Entonces, directamente lo que hago es actualizar. Y el padre es E. Fíjense cómo en el BFS esto ya lo rompí de vuelta, porque no es verdad que en el BFS esto podría llegar a pasar de ninguna forma. ¿Sí? Y encolo a F con 8. ¿Qué va a suceder ahora? Yo voy a desencolar a E de vuelta. ¿Sí? O sea, ya terminé de ver todos los adyacentes, no mejoré a nadie más. Desencolo a E y puedo llegar a obviarlo. O sea, puedo poner un if en algún lado, lo que fuere. Si ya lo saqué una vez, sacarlo otra vez no va a cambiar en nada, porque me voy a fijar de vuelta la distancia, no va a cambiar en nada. ¿Sí? O lo mismo puedo dejar que lo haga de vuelta y total no va a joder a nadie. Después voy a sacar a F con este peso de acá, pero de vuelta este peso lo uso pura y exclusivamente para ponerlo en el hip, así que no es muy importante. Entonces, después de esto, vuelvo a calcular. Como F es el último en salir, no va a mejorarle nada a nadie. ¿Sí? Es imposible. Si alguien no está muy convencido de eso, porque podría ser imposible, podemos llegar a discutirlo en un ratito. ¿Sí? Pero bueno, no va a actualizar a nadie, podemos verlo incluso, podemos ver que su peso es 8, AD va a ser 8 más 7, 15, no lo mejora, AE es 8 más 2, 10, no lo mejora, AC es 8 más 4, 12, no lo mejora tampoco. ¿Sí? Entonces, vamos a desencolar nuevamente 2 veces y ya está. En particular, si tuviéramos un heap al que le podemos actualizar la prioridad, ¿vieron eso que mencioné en algún momento cuando charlamos de heaps? Bueno, si pudiéramos tener eso, acá podríamos asegurarnos de tener solamente una aparición por vértice. Pero en este caso no lo tenemos y funciona igual. Ahora vamos a ver qué onda la complejidad. ¿Sí? Entonces, el diccionario de distancias es la distancia de los vértices al origen. Sí, exactamente, así como originalmente también lo era para BFS, ahora también lo es. Solamente que en este caso no es en cantidad de aristas, es considerando los pesos. ¿Sí? Entonces ya con esto tengo
reconstruido el camino mínimo, y si nos interesa también podemos tener los pesos. Los pesos los podemos igual conseguir a partir de saber cuál es el camino per se, ¿sí? Entonces yo ya sé que si quiero ir desde A hasta D, por ejemplo, yo sé que el padre de D es B, y yo sé que el padre de B es A, y el padre de A es nadie. Entonces ahí tengo reconstruido el camino, si eso es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, sí, de vuelta esto genera como un árbol. Entonces, vamos a charlar un poquito de la complejidad de esto. ¿Qué tan complejo? ¿Cuál es el orden de complejidad de esto? ¿Sí? A ver, con BFS, espero que a nadie a estas alturas le sorprenda, pero trabajamos con un orden que es lineal, ¿sí? Siempre y cuando estemos hablando de diccionarios, etc. ¿Sí? Tenemos un orden lineal. Pero ahí estamos trabajando con una cola, o sea, todas las operaciones son O de 1, ¿sí? Entonces, las operaciones que hacemos sobre las aristas per se, principalmente, son todas O de 1, pero en este caso no lo son. ¿Cuánto nos cuesta cada una de estas operaciones? ¿Cuántos elementos pueden llegar a haber en el heap? En el peor de los casos. Y ahora va a quedar claro. Tomás dice B, Eliana dice E, Tomás dice E. Hay nada, pero necesito a alguien que desempate, porque hay dos que votan B y dos que votan E. Bueno, listo. Ya varios se desencantaron porque es E. Efectivamente es E. De vuelta, si yo tuviera una cola de prioridad, cual yo le actualizo las prioridades, o sea, me permite hacer eso, o sea, yo en vez de volver a encolar a alguien que ya estaba, le puedo actualizar la prioridad. Bueno, ahí me aseguro que van a haber B elementos en el heap, y o sea, en el peor momento van a haber B elementos en el heap y está todo bien. En nuestra implementación y con todo lo que vimos, no sucede eso, podemos llegar a encolar hasta E porque los metemos a todos. Supongamos que para cada lista tengo que actualizar a alguien, por la razón que fuere, o más o menos anda en eso el orden de complejidad. Entonces, necesariamente no va a pasar eso. Vamos a tener, bueno, de por sí vamos a tener una inicialización de por lo menos que todos están a distancia de infinito, o como queramos decirle, igualmente siempre hay un O de B por ahí dando vuelta. Ahora, me voy a ocupar de la otra parte, ¿sí? De la parte que tiene que ver con el heap. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener un O de E, en realidad también potencialmente un B más E, pero por ahora nos obviamos porque ya lo tenemos en cuenta, esa B. Y por cada operación, ya que tenemos en un heap hasta E elementos, voy a tener log de E, porque tengo que desencolar a un vértice que potencialmente está más de una vez, pero vamos a sacar el mínimo, y vamos a encolar otros elementos. Y eso nos va a costar logaritmo de la cantidad de elementos que haya. Ahora vamos a hacer una chanchullada matemática, que es bastante válido, que es decir lo siguiente. Es cierto que en el muy peor de los casos, en el peor de los universos de Marvel, E vale B cuadrado. ¿Qué le hace el logaritmo a las cosas que están elevadas a una potencia? ¿Las ponen como constantes adentro del logaritmo? Adentro no afuera. Yo tengo Afuera. logaritmo de x al cuadrado es lo mismo que 2 veces el logaritmo de x. Por eso es que el logaritmo crece tan lento. O sea, fíjense que lo único que hace es decir, bueno, ahora todo 2 veces lo de antes. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, ya que la notación O es una cota superior, yo puedo decir que esto, hice macana acá, es lo mismo que decir esto. O sea, es lo mismo, es en notación O, ya que es una cota superior. Que esto es lo mismo que decir esto. Y por ende, tuki, porque es una constante que está multiplicando y a nadie le importa. E log B. O sea, antes teníamos E log E y lo transformé a E log B, que es mejor, porque en el peor, o sea, la cantidad de aristas no debería ser menor que la cantidad de vértices, y si es menor no nos iba a importar demasiado, o sea, no, si es menor, acá tenemos el B que nos está sumando de todas formas acá, así que no nos va a joder. ¿Sí? Allá. Sí. Entonces, en total, un segundito, voy a borrar acá para pasar en limpio. ¿Me creyeron la parte mágica de los logaritmos?
Sí. Pero si E adentro cambia B cuadrado, debería ser el de afuera. No, no debería, porque yo estoy diciendo, ok, esto lo puedo acotar con esto otro. Eso es cierto. Si yo te digo, X por el logaritmo de X es menor o igual que X por el logaritmo de X al cuadrado, eso es completamente cierto. Y de vuelta, notación O es cota superior. Entonces yo puedo, si quiero, reemplazo a esta E por un B cuadrado, que yo sé que es siempre mayor o igual, y casualmente me termina quedando más chico por, bueno, propiedades de los logaritmos. O sea, me queda más chico, en realidad es lo mismo. Es decir, E log E y E log B es lo mismo, matemáticamente hablando por las propiedades de la notación O. Entonces nos queda O de B más E log B. Esto sería como el nombre y apellido, todo, o sea, de cuánto cuesta el algoritmo de Dijkstra. Ahora bien, si alguien me dice solamente esta parte, yo lo tomo como bien. O sea, esta parte es medio como, bueno, o sea, es solamente relevante cuando el grafo está, o sea, ni siquiera está conexo. Es como, bueno, qué sé yo. Pero bueno, pongámosle que si alguien lo quiere poner, está bien, si no, igual la parte importante es el análisis conejil. Una cosa que vale, que es importante, es el algoritmo de Dijkstra funciona y se escribe tal cual si el grafo es dirigido o no dirigido. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, hablamos de complejidad, vamos a hablar de otras cosas. Después vamos a ir al tema del código. Sí, supongamos que, entonces, dada esta conclusión a la que acabamos de llegar, supongamos que yo tengo un grafo dirigido, no dirigido, no importa, no pesado. ¿Sí? Pregunta número 1, si es no pesado. ¿Qué uso para obtener los caminos mínimos? ¿BFS o Dijkstra? ¿Y por qué no? Mientras voy limpiando por acá algunas cosas. Mientras dejo que respondan por ahí. BFS porque es radial. Bueno, está bien. Igual Dijkstra no sería radial en ese caso. Yo BFS porque tiene menor complejidad. Exactamente. En ambos casos, ambos algoritmos me van a devolver, obviamente si tomo como que el peso al ser no pesado es peso 1, por ejemplo, que es, en general cuando yo le pido un grafo no pesado, el peso de una arista me va a decir 1, que es en general lo que se toma, piensen en la matriz de adyacencia, se le pone unos. Pero el tema es que Dijkstra me va a tomar O de E log B o más B, ahí no importa. Y en cambio BFS es lineal. Entonces, ambos van a llegar al mismo resultado o ambos van a llegar a resultados equivalentes, porque no necesariamente el mismo, o sea, exactamente el mismo camino mínimo, pero ambos van a llegar a caminos mínimos. Yo les aseguro, el algoritmo de Dijkstra es eficiente, siempre llega al resultado correcto, salvo en unas pequeñas circunstancias que ahora voy a mencionar. Pero BFS es más rápido. El tema es que BFS no funciona si el grafo es pesado. En este caso, el grafo que no es pesado, o que tenga todos los pesos iguales a 1, es más rápido y funciona. Ambos funcionan, pero uno más rápido. Entonces, hay que ir de cajón con BFS. Ahí. Eso piénselo, por ejemplo, en un TP. Si el grafo no es pesado y tienen que conseguir camino mínimo, BFS, ya está. Es pesado, listo, Dijkstra. Es así de simple. Entonces, supongamos que el grafo no es conexo. ¿Sí? Supongamos que tengo este pequeño problema. ¿Qué va a pasar con G y H? Dijkstra pensó el algoritmo y después lo implementó. Sí, hay leyendas urbanas que dicen que Dijkstra pensó el algoritmo estando borracho, creo que se murió incluso por una enfermedad relacionada al alcoholismo, estando borracho tratando de pensar cómo llegar a su casa, antes que no sé, algo. Creo que le iban a fajar si llegaba tarde. Entonces necesitaba conseguir el camino mínimo. Esto posta es una leyenda urbana que hay. Entonces, efectivamente, como están diciendo ahí, la distancia es infinita. Básicamente, si yo les digo, bueno, lleguen caminando de acá a España, es como, mirá, se me va a estar complicando, tengo como un océano de problemas en el medio, muy literalmente hablando. Porque después podemos decir, bueno, llegad acá a México caminando y bueno, qué sé yo, como tal vez poder se pueda, va a estar complicado, pero
técnicamente, en teoría, se puede. No sé, creo que hay un punto en el cual hoy en día, por ejemplo, no se puede hacer el camino en moto o en auto, lo que se llama la ruta panamericana. Pero bueno, supongamos que se puede ir de acá a México caminando. A Estados Unidos no, porque te frenan en el muro, ¿no? Pero en cambio a España no es físicamente posible, salvo que, bueno, potencialmente, supongamos, Jesús podría caminar sobre el agua y podría llegar. Jesús tendría otro grafo, probablemente, al que nosotros no accedemos. No estoy tratando de insultar las creencias de nadie, simplemente estoy haciendo un chiste. Bueno, entonces, efectivamente van a quedar a distancia infinita, lo cual está bien, es incluso un resultado que es bastante fácil de interpretar. Es como infinito. Bueno, ¿cuál es el camino mínimo? Infinito. Como, bueno, me va a costar mucho. Y sí, no vas a llegar nunca. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ya mencionar? Ok, supongamos que yo les cambio el grafo y les digo esto. Puse un menos ahí, ¿eh? ¿Qué le va a pasar? Rompí todo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No compila. ¿Se podría tener peso negativo si hablamos de distancia? Puede ser peso, o sea, es distancias como concepto general, podría ser dinero, de vuelta, como dije antes, podría ser, no sé, cualquier otra cosa. Podría ser un agujero de gusano que yo paso por ahí y de repente estoy más cerca, no sé, algo. Esto es una charla que en realidad ya se dio, la distancia siempre debe ser positiva citando a los profes de álgebra. Mentira. O sea, yo te estoy definiendo algo que no... O sea, de vuelta, el grafo puede ser cualquier cosa. El peso no tiene por qué ser una distancia dicha y hecha, ¿no? La pregunta es, bueno, primero, ¿qué le pasa al algoritmo? Y segundo, si esto tiene sentido, ¿no? La distancia, bueno, ahí sería menos infinito. Es que en realidad, efectivamente, a ver, este problema ya no tiene solución. ¿Cuál es la distancia mínima entre A y D? Menos infinito es. Porque yo voy desde A hasta C, desde C hasta F, de F a C, de C a F, de C a Australia, Estados Unidos, Australia, Estados Unidos. Y me quedo ahí ciclando. Me quedo ahí dándole vueltas. Supónganse que esto me está dando plata. Es como, bueno, me pongo a dar vueltas. Lo mismo que dije antes. Si supongamos que esto... Ay, Dios. No sé qué apreté, pero la rompí. ¿Ahora? No, volvé. No quiero hacer esto. Supongamos, de vuelta, ahí están planteando cosas, cómo hackeamos el problema. No, acá no hay ni que hackear nada, no hay que modificar el grafo, porque el problema no tiene solución. Yo les digo, tengo este grafo donde en cada uno de estos me dice cuánto, no sé, son peajes para ir por la ruta, para ir. Y me dicen que de repente, no sé, que en el medio de la ruta 2 pusieron un peaje donde están dando plata. ¿Qué van a hacer ustedes? O sea, ¿qué van a hacer ustedes? Si yo les digo esto, ¿qué harían ustedes? Tengo un peaje en la ruta 2 que da plata. Me sirve. Van a ponerse a pasar por ahí. Van a decir, listo, vamos de vuelta, pegamos la vuelta, volvemos, pumba, más plata, volvemos más plata. Simplemente es eso. Es lo mismo acá. ¿Y qué es lo que va a hacer el algoritmo de Dijkstra? Va a hacer exactamente eso. Que el algoritmo de Dijkstra va a encolar primero a F, no sé, con un peso 1. Pongámosle que yo hago cosas, no importa. Llevo a F desde C, por decir alguna cosa. Voy a ir, encolo a F con distancia 1, lo voy a desencolar y después voy a encolar a C, que ya lo había encolado y desencolado. Lo voy a encolar a C con peso, tenía 5 menos, perdón, F tiene distancia 1, lo voy a encolar con peso menos 3. Y después voy a desencolar a C y voy a mirar a F y voy a decir, oiga, vos de vuelta, vamos a encolarte de vuelta con menos 8, perdón, menos 7. Menos 7, después voy a encolar a C con menos 11, y después voy a encolar a F con menos 15, y así, y de vuelta. O sea, el algoritmo va a quedarse haciendo lo que nosotros haríamos. El algoritmo es bastante inteligente. Dice, yo acá gano plata, no me voy a ir de acá. Pero es que acá el problema no tiene solución, directamente.
Dicho y hecho, no tiene solución, no tengo forma de resolverlo. Entonces yo le planteo lo siguiente. El problema no tiene solución si el grafo es dirigido y tiene al menos una arista negativa, porque yo voy y me meto ahí. ¿Sí? Por lo menos si la arista negativa está dentro de la componente conexa, ¿dónde está? ¿Sí? Ya está, listo, no tenemos forma de resolver el problema. ¿Sí? Si estuviera en otra componente conexa, podemos resolverlo por lo menos para A, pero no para los vértices que estén en esa componente conexa. Si todos fueran negativos, ¿se puede buscar el camino máximo? Creo que no, porque estamos usando la operación suma. Creo que no va a funcionar bien. No estoy seguro. No estoy seguro si va a funcionar eso, honestamente. Igual no sé si. Ahora, igual este grafo no es dirigido, e igual lo rompe. O sea, este grafo es no dirigido. Efectivamente, si el grafo es no dirigido, directamente ya está. No, tenemos una arista negativa, ya está. Ahora, si el grafo es dirigido, puede ser que esto no rompa. Este problema sí tiene solución, supongamos que empezamos desde A. El camino mínimo entre A y C es 1. ¿Sí? O sea, en este caso es 1 porque me conviene ir desde A hasta B, que vale 8, bueno, mala suerte, y de B a C, que en total vale 1, en vez de ir desde A hasta C, que vale 5. ¿Sí? Entonces, el problema ahora cambia. ¿Qué es lo que nos tenemos que asegurar para que el problema tenga solución en un grafo dirigido? Es que no hayan ciclos negativos. Que por lo menos en una forma media escala, en un grafo no dirigido podríamos llegar a decir lo mismo con una mayor flexibilización del concepto de ciclo, pero pasa que si tomamos la flexibilización de cualquier par de cosas que podemos ir y movernos, cualquier arista lo es, entonces también rompe. ¿Sí? Entonces lo importante es esto. Si yo en un grafo no dirigido, tengo una arista negativa, listo, ya está, no lo puedo resolver. De vuelta, si estuviera en otra componente conexa del vértice que a mí me interesa, tal vez lo podemos resolver, pero probablemente no tenga mucho sentido. Porque si ya el grafo admite aristas negativas, ya no es un buen signo para querer resolver este problema. Pero no tiene solución. Ahora, si el grafo es dirigido y tiene aristas negativas, mientras no tenga ciclos negativos, está todo bien y va a haber solución. ¿Sí? Ahora, el algoritmo de Dijkstra no la va a encontrar, probablemente. O sea, la puede llegar a encontrar de pedo. Si la encuentra, puede ser que tome mucho más tiempo del que debería. Punto número 1. Punto número 2, puede no encontrarla. Depende también mucho de la implementación específica del algoritmo. El grafo siempre se implementa porque si fuera matriz de adyacencia, el menos, ¿cómo lo pondrías? Con un menos. Si es una matriz de adyacencia, pongo el menos. O sea, es una matriz de números y le pongo un menos ahí. ¿Ya? Tengo A, B, C. A, B, C. De A a C tengo un 5. Acá tengo un 8. Acá tengo un 0. De A a B. Perdón, esto ya lo hice. Desde B a C tengo solamente menos 7. 0, 0. C no tiene aristas de salida y tiene... Perdón, C no tiene aristas de salida. Ya está. Meto un menos 7, ya está. Pero no había un menos para la salida y más. Eso es para la matriz de incidencia, que es una implementación medio garompa para estas cosas. Justamente tiene estos problemas. Entonces, vamos a tener que implementar otro algoritmo. O sea, antes de irme al código, o sea, primero había pensado, primero les muestro el código, después les muestro otro algoritmo, pero prefiero mostrar primero todas las resoluciones, después todo el código, porque si no tengo que hacer demasiados pasajes, y ya vimos que eso no está siendo amigable para este bicho. Entonces, más allá del algoritmo de Dijkstra, tengo que decirlo, es un algoritmo bastante sencillo de entender qué es lo que está sucediendo. Déjenme ver nada más que no me esté comiendo nada más en particular. Ok, no. Si quieren les puedo mostrar un ejemplo de un problema que se puede llegar a generar para que nos termine de quedar claro que el algoritmo de Dijkstra no
no está bueno, para resolver este problema. Supongamos el siguiente ejemplo. De vuelta, es solamente para cerrar con esta idea. Supongamos que tengo el siguiente ejemplo. A, B, C. ¿Sí? Supongamos que tengo este problema. ¿Sí? Para que se vea cuál podría... Nuestra implementación del algoritmo de Dijkstra, por lo menos lo que vemos nosotros, no se va a tildar, no se va a dar cualquier cosa, va a dar el resultado correcto, pero va a tardar mucho. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a ver los adyacentes de A y vamos a ver que son B y C. Va a encolar a B con 5 y a C con 1. Cuando desencole a C con 1, porque ese es el mínimo, después voy a encolar a D con 1. Después voy a desencolar D con 1 y ya está. Ahora voy a desencolar a D con 5 y voy a encolar a C con 0. Desencolo C con 0. Perdón, a D lo iba a encolar con 2, no con 1. Porque era 1 más 1. Este 1 más este 1. Y ahora sí encolo a D con un 1, ¿sí? Porque va a mejorar la distancia. Imagínense esto con algo más largo, etc. Tuve que recalcular todo. ¿Sí? Porque Dijkstra en realidad toma una premisa de la cual vamos a charlar en un momento, que es que una vez que un elemento sale del heap, ya está, no puedo mejorarlo. Y en este caso no es cierto, porque yo saqué a C y lo terminé volviendo a meter. ¿Sí? Y es una precondición muy fuerte. Si yo, por ejemplo, quisiera cambiar el algoritmo porque lo que yo quiero, supónganse, yo no me interesa conseguir todos los caminos mínimos, me interesa conseguir uno en particular, me interesa conseguir desde A hasta la, no sé, la W, sea donde sea que esté, ¿sí? Yo quiero conseguir eso y nada más. Entonces, y supónganse que W en realidad es un vértice que está bastante cerca de A, que es algo bastante probable. Yo no voy, a ver, todo bien, pero supongamos que yo tengo un grafo con todas las calles, o no sé, todas las esquinas de la República Argentina. Yo en general no me quiero ir hasta una esquina que está en La Quiaca y hacerme todo un algoritmo de grafos para irme hasta La Quiaca. Yo probablemente me quiero ir desde acá hasta la facultad. Entonces, algo que suele ser bastante útil es cortar cuando saco el vértice que yo estaba buscando del grafo, del heap. Una vez que lo saco, ya sé que no lo puedo mejorar. ¿Por qué? Porque si los pesos son todos positivos, es imposible que yo ahora saque algo más chico. ¿Por qué? Porque el heap es de mínimos, por ende todo lo que venga a partir de ahora tiene la misma distancia o más. Porque yo ahora todas las cosas nuevas que yo guarde en el heap no pueden tener menos distancia. Porque si tienen menos distancia significa que en algún punto hay un número negativo. ¿Sí? Entonces, todo el algoritmo de Dijkstra se basa en que los pesos sean positivos o por lo menos que sean 0 y que no jodan a nadie. ¿Sí? Si son 0 es como, bueno, eso no le jode a nadie. Pero no pueden ser negativos. ¿Sí? Entonces, por todas estas razones, incluso hay algoritmos que modifican esta lógica y, por ejemplo, creo que tenemos un video hecho, lo que se llama el algoritmo A estrella. El algoritmo A estrella es básicamente una mejora de Dijkstra para que funcione más rápido. ¿Sí? Es modificar un poquito la función de comparación del heap para que justamente termine llegando más rápido al destino. Es solo como una ayudita. No va a cambiar, no va a dar distintos los resultados, pero va como cambiarlo y va a decir, no, anda por acá, anda por este lado, te vas a llegar más rápido. Es eso nada más. Lo cual es bastante útil en algunos problemas. Porque a veces en dos caminos de igual solución, de igual distancia, terminamos haciendo un camino muy largo, cosas que Google Maps a veces hace mal, porque no usa este algoritmo a veces. Entonces, ahora vamos a hablar del otro algoritmo, el que funciona para nos va a dar siempre el camino mínimo. Esto es muy importante. Este algoritmo que vamos a mencionar ahora, le ponemos más peso a los barrios peligrosos, puede ser, sí, eso depende de lo que nosotros queramos modelar. Kenmen es este de acá. Vamos, ahí está.
Ya está todo. El algoritmo es el algoritmo de Bellman-Ford. ¿Sí? Entonces, algoritmo de Bellman-Ford. ¿Qué es lo que va a hacer este algoritmo? Este algoritmo nos va a conseguir todos los caminos, perdón, nos va a conseguir los caminos mínimos, efectivamente. ¿Sí? Lo mismo que el algoritmo de Dijkstra. La diferencia es que este algoritmo, además, si llega a haber un ciclo negativo, o sea, entre aristas negativas, se va a dar cuenta. O sea, nos va a poder informar. Se va a dar cuenta, así como el algoritmo de grados de entrada de orden topológico se da cuenta muy fácil. Che, acá hay un ciclo. Buffy. Este va a ser lo mismo de, che, acá hay un ciclo negativo. Buffy. Pero va a tener una desventaja bastante grande con respecto a Dijkstra, que es por eso que no lo usamos, salvo en este caso, que es que cuesta más. Va a quedar muy evidente que cuesta más. No estoy spoileando gran cosa. Entonces, porque a veces preguntamos, che, ¿puedo usar el algoritmo de Bellman-Ford para calcular el camino mínimo en un grafo no dirigido? Y dicen, no. ¿Cómo? ¿Por qué no? O sea, sí podés. Podemos, solamente que no nos conviene. O sea, preferimos usar el algoritmo de Dijkstra. Tarda menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero y principal es que vamos a conseguir todas las aristas. ¿Sí? De vuelta, esto vamos a considerar un grafo dirigido, pero funcionaría para un no dirigido también, no sería gran problema. Entonces conseguimos todas las aristas con sus sentidos y toda la pelota. ¿Sí? Entonces, obviamente primero decimos, bueno, todos los vértices, salvo el origen, este está 0. B está a infinito, C está a infinito. La próxima me aseguro de guardarme también estos infinitos de paso, ya que estoy. Entonces, esto también lo hago. Entonces, me consigo todas las... Sí, ¿No pusiste D 2 veces? sí, perdón. No sé por qué, nada más. Bueno, voy a elegir otro color. Vamos a conseguir todas las aristas y supongamos que las conseguimos en un orden determinado. Es irrelevante cuál es el orden, pero vamos a conseguirlas en algún orden. Voy a poner órdenes completamente al azar, tratando de que después, bueno, más o menos algunas ciertas cosas pasen, pero tal vez no lo logro. Supónganse que esta es la arista número 1, supónganse que esta es la arista número 2. Esta es la arista número 3. Esta es la arista número 4. Esta es la lista número 5, esta es la lista número 6, 7, 8, 9 y 10. Me marcaron que me faltaba G, lo ponemos. Sí, de vuelta, estos números es el orden. Perdón que hayan tantos numeritos ahí que se mezclen un poco. Pero nada más quiero asegurarme que nos acordemos cuál es el orden que voy a seguir. Siempre voy a seguir ese orden. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a iterar B veces, donde ves la cantidad de vértices. Voy a fijar, che, B o B menos 1. Déjenme chequear que estoy diciendo, iteramos B veces, exactamente. Itero las aristas en este orden en particular, que justo me dio porque el algoritmo que yo usé para obtener todas las aristas, ese que hicimos la primera vez que vimos grafos, me las devolvió en este orden. ¿Por qué? No hay por qué. Me las devolvió, no importa. Entonces, ahora yo itero B veces sobre estas aristas y lo que voy a hacer es tratar de actualizar los pesos, ver si puedo mejorarlo. De la misma forma que hacía Dijkstra. Fijarme, che, si me fijo la distancia del origen, la distancia del destino, me fijo si la distancia del origen más el peso de la arista mejora el destino. Básicamente es eso. Entonces, supongamos que voy por la arista número 1, que va de G a F. Entonces, G está a infinito, más 1 infinito. ¿Mejora F? No, porque F está a infinito y además venía de infinito y infinito. Ya más 1, infinito más 1, todo infinito. No mejoramos nada. C está a infinito, más 2, infinito. A está a distancia 0, no lo mejoramos. La lista número 3 es de B a E. ¿Sí? Eso tampoco mejora porque están los dos en infinito. Ahora vamos a la primera lista donde esto mejora.
Vamos de A a B. ¿Sí? Entonces, de A a B, decimos, ok, A está en 0, más 4, 4. ¿Eso mejora B? Sí, porque está en infinito. Vamos. Pongo que el padre de A era nadie, que eso me lo olvide. Exactamente igual. Y el padre de B es A. De vuelta, esto puede llegar a mejorar en el futuro. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, me fijo la arista número 5. D está infinito, G está infinito, no hacemos nada. La arista número 6, B, está a distancia 4, a D, que está a distancia 4 más, perdón, puse 4, era 3. Perdón, estoy mezclando yo lo mismo numerito que estoy usando. Era 3 por este de acá. Entonces, 3 más 4, 7. Le interesa el infinito, está en la librería más. Sí, eso de Python está. 3 más 4, 7 es mejor que infinito. Entonces, mejoramos la distancia de D. Y ahí está. Bueno, ahora vamos por la arista número 7. D está a distancia 7 más 2, 9. Que es mejor que la distancia que ya tenía 9. F. La arista número 8. La arista número 8, C está infinito, no va a mejorar a G, ya está. La arista número 9 de F, que está a distancia 9, menos 2, que es 7. La distancia de E. Y su padre es F. Me perdí. ¿Qué paso estamos siguiendo? De vuelta, yo estoy viendo el orden de las aristas. Lo que está en verde en el grafo son el orden en el que yo estoy iterando sobre las aristas. Estoy iterando en ese orden y ya está. Donde definí que la distancia de A es 0 y todos los demás infinitos. Entonces, y ahora vamos por la arista 10. Esta distancia 1 más 1, 8. No es mejor que la distancia que ya tenía para D. ¿Sí? No mejora. Ya terminé con una iteración. ¿Cuántas iteraciones tengo que hacer? 7. 7 iteraciones de esto tengo que hacer. Entonces, segunda iteración. Nos vamos a fijar. Arista número 1. ¿Mejora o no mejora? No, la respuesta es no mejora nada porque G está en infinito. Listo, chao, nos olvidamos. Arista número 2 no mejora, C está en infinito. Arista número 3. ¿Dónde está la arista número 3? Arista número 3 es de B a E. B está a distancia 3, más 1, 4. ¿Eso mejora la distancia de E? Sí, lo hace, porque E está a distancia 7. Entonces, 4. Y B, perdón, acá borré la A. Ok. Arista número 4. No mejora en nada porque es la misma que ya habíamos tomado antes, así que no nos va a cambiar nada. Arista número 5. D está a distancia 7. Menos 7, 0. Eso mejora sustancialmente lo que tenía G antes. Y ahí estamos. Seguimos con la arista número 6. B no cambia nada porque es lo que teníamos antes. Menos 7 a 0, porque D está a distancia 7. Tiene una arista que pesa menos 7. Entonces, o sea, si la distancia de D es 7 y tiene una arista que va desde D hasta G, 7 menos 7 es 0. Entonces, ahora vemos la arista 6, ya la pasamos, la 7. D más 2, 7, eso no cambia en nada. Sí, porque es la misma que hemos tomado antes, la distancia es la misma. Vamos por la arista 8.
no cambia nada porque C está en infinito. O sea, se pueden dar cuenta que C no va a dejar de estar en infinito porque solamente tiene aristas de salida. Nadie puede llegar a C. O sea, si quieren podemos obviar las aristas 2 y 8, pero... entonces, vamos a la arista número 9. Vemos que F está a distancia 7, menos 2... perdón, F está a distancia 9, menos 2, 7. No mejora E, no hacemos nada. Y ahora vemos la lista 10. E está a distancia 4, más 1, 5. Eso sí mejora la distancia de D, que está a 7. Esto es básicamente el algoritmo dándose cuenta que no le conviene ir a D desde B. Le conviene pasar primero por E. O sea, en vez de hacer este camino, le conviene hacer este camino. Que medio que se puede dar, medio obvio, porque es 1 más 1 en vez de 4. ¿Sí? Ok, terminamos con la segunda iteración, nos faltan otras tantas más. Igual ya se va a dar cuenta que esto eventualmente converge. Entonces, vamos de vuelta con la... Creo que incluso ya va a converger en... La siguiente iteración es la última que hacemos un cambio. Entonces, agarramos la lista número 1. G está a distancia 0. Y ahora estamos tomando este peso, está en rojo, 10. ¿Sí? Incluso lo que está en violeta nada más es para mostrar cómo funciona cuando hay un ciclo negativo. Entonces, 10. 0 más 10, 10. No mejoramos a F, no hacemos nada. La lista número 2, no hacemos nada. ¿Qué pasa? Distancia negativa todavía no hicimos nada. G está en distancia 0. 0. Vamos a la arista número 3, que está arriba. No va a hacer nada porque ya actualizamos lo máximo que se podía. La arista número 4 no va a hacer nada. La arista 5 sí, porque D, como cambió antes, pesaba 7, ahora pesa 5. O sea, está a distancia 5. De distancia 5, menos 7, menos 2. No cambió el padre porque el padre sigue siendo el mismo. Lo que cambió es cómo llego más rápido a D, llego más rápido a G también, por transitividad. Entonces, menos 2. Entonces, bla, 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 bla. Vamos a la lista 6, no cambia nada. La 7 puede ser que cambie porque estamos en 5 más 2, 7. Mejora. La distancia de G mejora. Y vamos a la arista número 8, no hace nada. La arista número 9, como mejoramos la distancia de 7, menos 2, 5, no mejoramos la distancia de E, porque nos terminaba conviniendo venir por otro lado, lo cual es bueno. Significa que probablemente ya estemos por terminar. Y como no cambiamos la distancia de E, usar la lista número 10 no nos va a cambiar nada. Hacemos la cuarta iteración. Ahora ya entiendo que puede ser medio en volante, pero tengo que hacerlo todo completo. La lista número 1... G está a distancia menos 2. Menos 2 más 10 es 8. No cambian nada. Estamos bien. Vamos bien. ¿Sí? Entonces, la lista número 2 no cambia nada porque C de vuelta va así, estando en infinito. La lista número 3, donde está ahí arriba, no va a cambiar. La 4 tampoco. La 5, como D no cambió ahora de peso ni antes, estamos bien. La 6 tampoco. Y la 7 tampoco, la 8 tampoco, la 9 tampoco. Y ya estamos. ¿Sí? Incluso las próximas iteraciones no van a cambiar en nada. ¿Sí? Martín, esas iteraciones para actualizar las distancias, ¿cuándo se dan? O sea, es parte del algoritmo. O sea, el algoritmo es, obtengo todas las aristas, e itero B veces y hago esto. Por cada iteración, por cada arista, por cada vértice, o sea, del rango de 1 hasta B, inclusive, o de 0 hasta B menos 1, como queramos decirle, me fijo todas las aristas y hago esto que acabo de hacer, lo hago una y otra vez. El algoritmo son esas 3 líneas de código. ¿Sí? Y efectivamente, estos son los caminos mínimos. ¿Sí? O sea, ahora vamos a hacer otras 2 iteraciones más, creo, y no va a pasar más nada, porque ya está. Incluso podríamos llegar a cortar cuando nos damos cuenta que ya convergió, o sea, que nadie más cambió su distancia. ¿Sí? Ahora, supongamos,
Esto es todo el algoritmo, ¿sí? ¿Cómo hace el algoritmo para darse cuenta que justamente tiene puede tener un ciclo negativo? Si se fijan, en este caso no tenemos ningún ciclo negativo, porque el único ciclo que involucra aristas, o sea, el único lugar donde involucramos aristas negativas es acá y acá, o sea que podríamos llegar a tener un problema acá, pero no lo tenemos, porque si se fijan, esas aristas suman menos 7 más 10, 3, menos 2, 1, más 1, 2. No es un ciclo negativo. Por eso yo ahora les propongo cambiar esta arista a que pese 1. Perdón, voy a cambiar de color para que no me puteen en 25 idiomas. 1. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a pasar lo siguiente. No es que no termina más, el algoritmo tiene una cantidad de pasos fijos, no hay ningún heap que se vaya reencolando ni nada por el estilo, el algoritmo termina, efectivamente, porque hace por cada cantidad de vértices, lo que va a hacer es, ¿qué va a pasar? Cuando yo, por ejemplo, estoy en este mismo estado de ahora, por poner un ejemplo, supongamos, antes no podíamos actualizar desde G hasta F porque no daba, pero bueno, ahora supongamos que sí. G está a distancia menos 2, más 1, es menos 1. Podemos actualizar a F. F va a actualizar probablemente a E. E va a terminar actualizando a D en otra iteración. D va a actualizar a G. Y así, porque el ciclo es negativo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo termine de hacer las iteraciones? El algoritmo no va a haber convergido, porque no puede converger, porque no existe el valor al que puede converger. Entonces, lo que podemos hacer es una última iteración. Una iteración extra, porque total, entre haber hecho tantas iteraciones o hacerle una más, ¿quién importa? Entonces, hago una última iteración y en esa última iteración, si algún valor cambia, significa que el algoritmo no convergió y porque no convergió, necesariamente hay un ciclo negativo. ¿Sí? Eso es lo que va a terminar haciendo. ¿Cuál es la complejidad de haber hecho todo esto? Más allá de esa última verificación que no nos va a joder. Elena dice ODB por E. Estoy esperando que alguien diga otra opción más. ODB por B más E. ODB por E log B. Néstor, fíjate, acá no hay ningún heap, no hay división y conquista, no hay árboles, así que no pueden aparecer logaritmos. O sea, difícilmente. La verdad es que esto es ODB por E. Acá. ¿Por qué? Porque literalmente por cada vértice, o sea, del 1 a la cantidad de vértices, veo todas las aristas. Literalmente lo que dijimos, cuando hacemos un BFS, esto no es ODB por E, porque por cada vértice no estamos viendo todas las aristas. Bueno, en este caso sí, por cada vértice vemos todas las aristas. ¿Sí? Entonces, al ver todas las aristas, necesariamente es ODB por E. ¿Sí? Entonces, esa es como la conclusión de esa del día. Mientras tanto, vamos a ver código. Entonces, acá está Dijkstra, que si lo llegan a ver parecido a un BFS, es porque es parecido a un BFS. Tengo el diccionario de distancias, el de padre, simplemente le digo a cada vértice que está en infinito. Tómenlo como un pseudocódigo, independientemente de si esto funciona o no. Digo que la distancia al origen es 0, que el padre del origen es non, esto es muy parecido, y acá en vez de crear una cola, creo un heap. Y en colo, simplemente la distancia y el origen. No importa esto cómo funciona, porque a fin de cuentas, después cualquier cosa, si lo tienen que implementar, pueden tener más o menos detalles de implementación. Entonces, mientras el heap no está vacío, mientras esta cola no está vacía, desencolo. Esto supónganse que me devuelve este mismo numerito que yo encolé y el vértice, así de esta misma forma. De vuelta, esto tómenlo como simplemente para que lo entiendan, no es que no tengo ni idea cómo implementarlo. O sea, después explíquenlo ustedes como tengan ganas. ¿Vamos a tener que implementar los caminos? Y probablemente sí. O sea, algo de camino mínimo van a tener sí o sí en el TP. Algo. Si es con Dijkstra o con Bellman Ford o con BFS, no se los puedo decir todavía porque
no tenemos definido. Entonces, después, por cada arista que salga de este vértice, hacemos la misma cuenta que les dije antes. Si puedo mejorar la distancia de W yendo desde B, directamente digo, bueno, que entonces la nueva distancia de W es esta que acabo de mejorarle, cambio su padre y vuelvo a encolar. Y esto, o actualizar, si pudiéramos tenerlo. ¿Sí? Y es eso, una y otra vez. Es exactamente lo mismo que habíamos visto antes. ¿Sí? ¿Alguna duda con este algoritmo? Per se en general no trae demasiadas dificultades, pero es esto, es exactamente lo mismo que estábamos diciendo antes. Voy, encolo, saco del heap, actualizo a los adyacentes si es que tengo que. ¿Qué pasa si el grafo.peso le agrega dos vértices? ¿Cómo? Le agregas dos vértices no adyacentes, no sé, que explote. Que te tire no sé, Bárbara aprender a programar. Y que te tire, no sé, que te rompa la memoria en pedazos. Total, ¿qué importa? O sea, en este caso es irrelevante porque literalmente B y W son, o sea, la arista existe. O sea, la arista tiene que existir porque si no, Alan está mintiendo zarpadamente, porque yo le dije, che, Alan, dame todos los adyacentes de B. Dice, toma, ¿qué tenés W? Dice, no sé, dame todos los adyacentes de Argentina. Y te digo, tomá, acá tenés España. Digo, bueno, ahora dame el peso entre Argentina y España. Dice, no, pelotudo. Como, bueno, me mentiste antes. Me mentiste y te mereces una carta documento ahora. Y andabas preparando el CV. Sí, entonces, esto no debería romper porque acá estoy adentro de este for. ¿Sí? Entonces, ¿estamos bien con esto? ¿Estamos bien, mal? Dejo 2 segundos, si no paso a Bellman for. Listo, nadie dice nada. Bueno, primero acá tenemos el algoritmo, el mismo que había, creo que hice un copy-paste zarpado para obtener las aristas. Como el grafo es dirigido, no tenemos lo de los visitados ni nada por el estilo. Y que me devuelve el origen, el destino y el peso. Así ya tengo el peso a mano y no tengo que andar consultándolo todo el tiempo. Entonces, lo mismo de antes. Creo el diccionario de distancias, el de padre, digo que la distancia de todos los vértices es infinito salvo el del origen y que no tiene padre. Lo mismo que hice antes con Dixon, es lo mismo. Obtengo las aristas, que eso es un algoritmo de B más C, que espero que más o menos eso esté todo bien. Y después, haciendo del 0 hasta B-1, inclusive, o sea, hacemos esta cantidad de iteraciones, o sea, fíjense que esta variable no la uso en ningún lado, ¿eh? Si se fijan, no estoy usando esta variable en ningún lado. Simplemente itero. Podría llamarla, no sé. Signo así. Guión bajo. Entonces, por cada origen, destino, ¿sí? O sea, podemos cambiar los nombres si quieren. Vamos a decir origen, destino y el peso entre el origen y el destino. ¿Y no? Es lo mismo. Por cada origen y destino que se unen con un determinado peso, nos fijamos si la distancia del origen más el peso es mejor que lo que tenía antes del destino, entonces actualizo. Exactamente lo mismo que en Dijkstra, solamente que no estoy encolando en ningún lado porque no hay que encolar nada. ¿Sí? Y es lo mismo, o sea, fíjense que lo otro me tardó un montón hacerlo, porque tengo que iterar un montón de veces hacer esto, pero el código en sí es bastante sencillo, porque es hacer esto y ya está. Obviamente tarda más. Y luego hago esta última pasada, donde vuelvo a hacer lo mismo y me fijo, che, si a alguno le puedo seguir mejorando la distancia, entonces es que hay un ciclo negativo. Y acá puedo decir, no sé, acá, no sé, return a preparar el CV Alan, no sé. No sé por qué sería Alan, no sería la culpa de Alan que alguien le pida hacer un grafo dirigido con pesos negativos. No sé quién sería la culpa.
Sí, no importa. Acá manejamos el error de alguna manera. En Go, no sé, tenemos un panic. Entonces, y si no, bueno, devolvemos el padre y las distancias, eso depende de lo que queramos hacer, lo mismo que hacemos acá. ¿Sí? Pues acá tenemos caminos mínimos de las fronteras. De vuelta, una ventaja es que estos, tanto Dijkstra como Bellman-Ford como BFS nos pueden conseguir en una sola pasada todos los caminos mínimos, desde el origen, no desde cualquier vértice, desde un determinado origen. Ahora, eso no significa que los vamos a correr todo el tiempo. Además, obviamente, Bellman-Ford tarda un montón. Y de vuelta, si quisiéramos hasta un destino en particular, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera hasta un destino, yo podría fijarme acá, if b is destino, no sé, ya está, ratón padre de distancia. Porque ya está, no me interesa seguir recorriendo todo el resto del grafo porque no me interesa. Ya está. No puedo mejorar la distancia de B de este vértice en particular. Así que, como no la puedo mejorar, ya está. Cortamos acá. Este sería un buen lugar en el cual yo puedo hacer esto. Entonces, si yo, por ejemplo, corro este código, a ver. Acá tenemos todas las distancias. De Argentina a Uruguay es 1. Bueno, creo que este es un grafo no dirigido, así que no fue muy inteligente hacerlo, pero bueno, es lo que es. Y acá tenemos las... Me quedaron incluso las que ya había agregado antes. Australia, Alemania, Francia y Polonia. ¿Cómo hacemos eso de que corte si no cambia nada? Eso lo podemos agregar acá. Si, por ejemplo, nos damos cuenta... Vamos a agregar acá. Cambio es igual a... false. Cambio es igual a true. Y acá, if. Sí, acá. If not cambio. Si no cambió, break. Esa es una forma. A mí también. Me parece que sería así nomás rápido es la forma que a mí se me ocurre. Puede ser que haya una forma mejor, más elegante, no sé, pero por lo menos así rápido es lo que se me ocurre. Si queremos mejorarlo. Así que bueno, si no hay nada más, cortamos ahora, así no me cagan a puteadas en la práctica.